Buenas a todas y a todos. Mi nombre es Vicente Monleón Oliva. Soy doctor en didácticas específicas por la Universidad de Valencia y en esta ocasión voy a compartir una videocomunicación para el evento CISE, la cual se titula Educación sexual en la etapa de educación infantil. Este es el índice que se sigue a lo largo de la presentación. Empezando por el marco teórico, resulta necesario ahondar en el concepto de educación sexual y tras una indagación entre publicaciones como las de Huerta y Alonso Sanz en el 2015 o Huerta, Alonso Sanz y Ramón en el 2019, se llega a la conclusión de que la educación sexual se entiende como la parte de la educación general que proporciona los conocimientos biopsicosociales de la sexualidad y lo más indispensable es que ésta contribuya al desarrollo integral del alumnado. Por ello, y de ahí la importancia de abordarla en esta investigación. Esta se desarrolla y expresa fundamentalmente a través de la curiosidad con estas acepciones, así como también a través del juego. Y de acuerdo con Nieda, en su publicación del 1993, estos son los objetivos específicos que se relacionan con la educación sexual y que encuentran su cabida en la etapa de educación infantil, sobre todo encuentran una relación con el tema del conocimiento del propio cuerpo, el desarrollo de las capacidades sensoriales y la adquisición o familiarización con el vocabulario adecuado, sexo, género, genitales, etc. Los objetivos que se suceden en esta investigación son indagar sobre el desarrollo de la sexualidad infantil, revisar teorías psicológicas con respecto al descubrimiento e identificación del propio sexo, generar una explicación en la construcción de los roles, masculino y femenino, ofrecer estrategias educativas para evitar la discriminación de género. Respecto a la metodología, se especifica que se parte de un posicionamiento sociocrítico, puesto que esta investigación, a pesar de que sea de un corte teórico, presenta como objetivo fundamental ahondar y mejorar en el plano educativo. Para ello se parte de una metodología cualitativa, puesto que, como se les venía advirtiendo, en este estudio se procede a indagar en la bibliografía especializada sobre el campo de la sexualidad en la etapa de educación infantil. Concretamente, se lleva a cabo un método de revisión bibliográfica y legislativa, puesto que ambos marcos son sumamente significativos para atender a la manera de proceder que se sigue en la actualidad en las aulas o hacia los horizontes a los que se debería dirigir esta misma. Y ya se pasa a los resultados. En primer lugar, se ahonda en el concepto de desarrollo de la sexualidad infantil. Así se establece que desde una perspectiva emocional, los primeros 12 meses de vida son sumamente significativos para el desarrollo del niño o de la niña, teniendo en cuenta que en estas la sexualidad del mismo o de la misma es sumamente rudimentaria, puesto que se está formando. Sobre todo se está formando su sexualidad física y realidad corpórea. También se destaca la importancia que tiene el etiquetado con un rol, es decir, desde los primeros meses de vida también la familia y el grupo de personas adultas con el que está en contacto el menor o la menor le va a destinar un rol en la sociedad en la que se encuentra, el cual va a venir determinado por el sexo biológico que presenta y a su vez le va a condicionar un género. Con estas ideas hay que tener sumamente cuidado, puesto que, tal y como se viene apuntado en la bibliografía especializada, a pesar de que este sea el procedimiento que se sigue, resulta sumamente necesario de construirlo y no dar por asentada ninguna información sin haber tomado en cuenta la decisión del propio menor o de la propia menor, en este caso. Y también se destaca como fundamental el desarrollo afectivo, es decir, el cual se materializa a través de la figura de apego durante los primeros 5 años de vida, puesto que si las relaciones establecidas con las familias son las adecuadas, quienes son menores van a sentirse personas dignas de ser queridas, capaces de querer, con seguridad, mientras que si estas son inadecuadas se les va a relegar a la escasez de seguridad, a la falta de autoestima y no van a ser capaces de establecer vínculos emocionales duraderos con otro tipo de personas. Hernán, del 2008, destaca dos procesos básicos del desarrollo de la sexualidad infantil, los cuales se vienen materializando también en lo que ya les venía comentando. Son la relación con la figura de apego y la sexualidad infantil y la identificación sexual y el rol de género. En segundo lugar, se atiende al descubrimiento e identificación del propio sexo y para ello se atiende a tres corrientes psicológicas clásicas. En primer lugar, se parte del psicoanálisis de Freud, el cual destaca que la sexualidad es un elemento indispensable en el desarrollo de la personalidad. Freud, en su teoría del psicoanálisis, también establece tres etapas fundamentales que coinciden con el tramo de la educación infantil, de las cuales enfatiza la etapa fálica, la que se establece entre los 3 y los 6 años, puesto que en esta es en la que quienes son menores sienten identificación
con los progenitores o las progenitoras cuyo sexo se ve reflejado en el propio. Únicamente hay que tener en cuenta que la teoría del psicoanálisis de Freud, el cual data de hace 2 siglos, no contempla en su posicionamiento la existencia de menores con disfonía de género, género cruzado y demás. No obstante, en la actualidad sí que se requeriría una remodelación de la misma para contemplarlos y que tuvieran cabida. También se centra la atención en el cognitivismo de Piaget. Piaget es un defensor de que previamente al desarrollo integral del niño o de la niña se parte de la cognición. Y una vez se ha conseguido el desarrollo cognitivo en los niños y en las niñas, es posible llegar a otro tipo de metas, como son el lenguaje, la motricidad o incluso la sexualidad. De hecho, este autor destaca que a lo largo de los 2 estadios que se suceden durante la etapa de educación infantil, quienes son menores van desarrollando una estructura cognitiva sumamente significativa que les ayuda a alcanzar otro tipo de desarrollos o conocimientos, como es en este caso el descubrimiento e identificación de su propio sexo. Finalmente, según la teoría del aprendizaje social de Bandura, se destaca que quienes son menores forjan su personalidad y su identidad a partir de los modelos de referencia que encuentran en las personas adultas, por lo que a partir de las características y modelos sexuales tipificados en sus referentes, ya sean familiares o plantillas docentes, quienes son menores desarrollarán el descubrimiento y la identificación de su propio sexo. Seguidamente se atiende a la construcción de los roles masculino y femenino. Para ello se destaca como fundamental el proceso de socialización, el cual influye en el género que se les viene atribuyendo a los niños y a las niñas. Tal y como se les comentaba con anterioridad, hay una tendencia social en el momento en el que las familias conocen el género, o más bien dicho, conocen el sexo biológico con el que van a hacer sus descendientes, le atribuyen una serie de estereotipos sociales que se ligan únicamente al sexo, pero que no tienen en cuenta otro tipo de realidades, como es la propia identidad del niño o de la niña. Por un lado se destacan los estereotipos de género, que son precisamente todas esas ideas preconcebidas, construidas y transmitidas que se transmiten y perduran en el tiempo a lo largo de los siglos y que destinan unos comportamientos, más que unos comportamientos, destinan unos posicionamientos más fuertes, heroicos para los hombres o para quienes presentan un género masculino, mientras que a quienes lo presentan y os ubican en el femenino les relegan a la debilidad, a la inseguridad, escasez de equilibrio emocional, etcétera. Por otra parte, se destacan los roles de género. Estos vienen a significar las conductas y actuaciones que se espera que una persona lleve a cabo en la sociedad en función del sexo biológico que presenta. Es decir, los hombres, precisamente por poseer un aparato reproductor masculino, están destinados a realizar tareas productivas, mientras que las mujeres, únicamente por el hecho de presentar un sexo biológico de mujer, se les destina a tareas reproductivas. Y esto viene relacionado con los estereotipos que previamente se les ha asociado. En la obra de Amparo Alonso Sanz y de Ricard Huerta en el 2017, en un centros d'aprenentatge per a les arts i la cultura, se destaca la existencia de un capítulo destinado precisamente a la importancia que ejerce la cultura visual en la construcción de la identidad de los niños y de las niñas, y esto nuevamente le va a influir también en la identificación con un rol y con un género. Y finalmente se destaca una frase célebre de Carol Cariola que viene a decir: la sexualidad no solo hace referencia al acto sexual, sino que comprende una dimensión más amplia. Esta se relaciona con la identidad, con el género, con el rol que jugamos en la sociedad. Tiene que ver con las decisiones que tomamos en la vida. Finalmente se cierra el apartado de resultados compartiendo estrategias educativas para evitar la discriminación de género. Para ello se parte como marco legal general con la LOMLOE, el cual introduce por primera vez en la historia de la educación un objetivo relacionado directamente con la promoción de la igualdad de género, el cual es sumamente significativo. Este todavía no se concreta a nivel autonómico, aunque sí que se concreta a nivel nacional a través del nuevo Real Decreto publicado recientemente. Por lo que, como esta investigación centra la atención en el plano local de la Comunidad Valenciana, todavía nos vamos a regir por los decretos vigentes. Por una parte, en el decreto 37 se ubica la educación sexual en el área 1 a través de un objetivo relacionado con el conocimiento del propio cuerpo, mientras que en el decreto 38 se destaca la existencia también en este área 1 de un objetivo relacionado directamente con la propia educación sexual, el cual consiste en respetar las características y diferencias entre personas, entre las cuales destaca el sexo. Ahora bien, ¿cuáles son las estrategias educativas que se pueden llevar a cabo? Estas se efectúan a nivel de centro o a nivel de aula. A nivel de centro se destacan algunas como la utilización del lenguaje no estereotipado, la importancia de formar e informar a las plantillas docentes, sensibilizarles y sobre todo relacionarse con las familias para no ya llevar a cabo una construcción de los roles de género, sino bien una deconstrucción.
A nivel legal, se aprecia que en la resolución de 20 de julio de 2021, es decir, en las instrucciones de inicio de curso, se destaca la importancia de incluir en el plan de acción tutorial un programa de educación sexual. Y esto mismo ocurre a través de la instrucción de 15 de diciembre de 2016, la cual aboga por el derecho a la igualdad de género, la expresión del género y demás, que enfatiza en que en el plan de igualdad y convivencia se debe incluir también un programa de educación sexual. A nivel de aula, otras estrategias son la utilización de espacios sin ninguna distinción por razón de sexo, suprimir discriminaciones por razón de género, fomentar agrupaciones con la misma proporción de niños y de niñas, promover que todos y que todas jueguen con los mismos juegos y juguetes, ya que estos carecen de género, así como también usar un lenguaje no sexista. Especificaciones y o propuestas didácticas concretas vienen a ser la utilización del film de animación para deconstruir estereotipos y roles de géneros, como por ejemplo a través de la película Mulan, en la que se presenta la primera mujer guerrera en las producciones de Disney, o también la literatura infantil, como es el caso de Billy y el vestido rosa, a través del cual también se deconstruyen los roles. A modo de conclusiones se destaca: la sexualidad infantil se inicia desde los primeros meses de vida y queda condicionada por las relaciones afectivas. Por otro lado, las corrientes psicológicas clásicas coinciden en la importancia que se le atribuyen a las familias como agentes sociales que median y canalizan todo el proceso. Se atiende a la existencia de estereotipos y roles de géneros en la sociedad, y también se atiende a la existencia de estrategias que deben ser impulsadas desde los centros educativos y las aulas para contribuir al desarrollo sexual de quienes son menores. Aquí les comparto el listado de referencias bibliográficas que han sido utilizadas a lo largo de esta presentación, y únicamente me queda darles muchas gracias por su atención y comentarles que si tienen cualquier tipo de duda o necesitan alguna aclaración, estaré encantado de resolvérsela. Muchas gracias nuevamente.